La innovación es parte fundamental del progreso de cualquier nación. Con mis 30 años en pedagogía, a través del mundo, he aprendido que el arte en esencial, el arte monumental en especial, es accesible a todos, más allá del aspecto cognitivo, intelectual, sino que llega a la médula del ser humano, donde realmente aprendemos las cosas con emociones y con el corazón. Mezcla la capacidad intelectual del ser humano con la capacidad afectiva y ayuda a identificar y a generar un cambio profundo. Es la educación en su máxima expresión. La idea de este proyecto nace en verdad en mi infancia, en los momentos en que crecí en Cajamarca, justamente en el borde de la ciudad en aquella época, en el barrio de Chontapacha. Un amor por el campo, por las personas del campo, por las personas de la ciudad con quienes crecí. Y esto tuvo mucha inspiración también cuando llevé a la ciudad de San Antonio a un amigo cajamarquino, Tomás Flores. Y vimos ahí juntos la obra de Xavier de Richemont. A los 10 segundos de haber empezado el espectáculo, Tomás sintió lo mismo y me dijo: esta obra la necesita Cajamarca, le va a hacer bien a Cajamarca, los niños en Cajamarca, las niñas de Cajamarca, sus padres, sus tíos y sus abuelos van a tener la oportunidad de ver una belleza que inspira, una belleza permanente y que enorgullece a sus corazones, que van a querer mostrárselos a amigos y a parientes que vengan a visitar, porque ahí van a ver representado su cultura, van a verse representados a sí mismos y nos va a ayudar a triunfar hacia el futuro y a tener una esperanza y una unión magnífica que no la hemos sentido en mucho tiempo. Las obras de Xavier de Richemont se presentan en diferentes castillos y catedrales, principalmente en países como Francia, el Reino Unido, en Alemania, en España, en Canadá, en India, en México y en Estados Unidos. La amplitud de un trabajo de este tipo no es nada simple ni nada barato lograrlo. ¿Por qué? Porque implica muchísimo estudio, implica máquinas con una tecnología de primera y de punta, con un equipo que utiliza el artista para poder lograr hacer realidad esta obra. Implica viajes al Perú, en las que conoce a investigadores, conoce a nuestros hermanos del campo, conoce a la ciudad y internaliza esto para luego condensarlo en el espacio de 24 minutos y representarlo de una forma tan gloriosa como aquella que yo he visto en San Antonio. Cuando recibí respuesta positiva de Xavier de Richemont y su interés, entablamos una conversación ya en persona, virtualmente. Javier, bonjour Xavier, ça va, so good to see you. Bonjour Nicolas, hello Nicolas, ¿cómo estás? Good to see you. How are you doing? I am well. Comencé a comprender de que esta obra, lograrla, no podía ser en función al esfuerzo de mi persona y unos cuantos amigos, sino tenía que ser el producto de un esfuerzo de toda nuestra comunidad, de las personas, tanto del campo como de la ciudad, de las empresas, de nuestras instituciones, que juntos podemos hacer que esta obra se vuelva realidad y que enorgullezca y embellezca nuestra ciudad a lo largo de 10 años, gratuitamente, varias noches por semana y por lo menos 2 veces cada una de esas noches. Como hijo, yo tengo la sensación que tengo un deber de gratitud, de demostrar gratitud y de regresar con creces. Como padre, siento el deber y la energía de mostrar y de indicar el camino que se puede seguir. Y como líder de este proyecto,
siento un orgullo y un honor de poder unir a personas, unir a cajamarquinos en algo que es para el bien de todos, ¿no? El bien social. No hay protagonismos, sino algo que nos une y que es de nosotros, para nosotros y para nuestros descendientes.